y bienvenidos a todos. Este es el capítulo 18 de la serie de videos Crystal Clear Electronics. En este capítulo cubriremos la conexión USB, dividida en 4 videos separados. El currículo fue escrito por Gabor Kalmar. Hoy tenemos a Szabolcs Barib como nuestro ponente principal. Él es un profesor asistente en la Universidad de Tecnología de Budapest. Szabolcs, ¿te importaría contarnos un poco sobre ti y tu trabajo? Hola. Bueno, lo intentaré. Trabajo con electrónica de potencia, es decir, dispositivos electrónicos que realizan conversión de energía. No he dicho mucho más al respecto, pero algunos ejemplos son los cargadores para coches eléctricos y los inversores que controlan motores eléctricos. Es un campo bastante amplio. Lo recomiendo especialmente para ingenieros eléctricos. Déjame presentarte a... En el video de hoy, David Simon me ayudará a presentar este capítulo del currículo. Gracias por la introducción. Soy estudiante de posgrado en la Escuela Secundaria Bolyai en Szombathely. Al postularme a la universidad, elegí el curso de Ingeniería Eléctrica de BME como mi primera opción, principalmente por los diversos cursos de estudio relacionados con la electrónica. Antes de comenzar, repasemos el material de hoy. Antes de comenzar, ¿podrías resumir brevemente la importancia práctica de la conexión USB y por qué es tan común hoy en día? La persona como Weshby es un universo universal. USB significa bus universal en serie, En un momento, el más extendido, y es la interfaz más común en las computadoras hoy en día. Se creó para unificar cómo los periféricos se conectaban a una computadora y para reemplazar estándares obsoletos. Hoy en día, muchos periféricos se conectan a través de USB como teclados, ratones, impresoras, teléfonos. NVIDIA. En esta serie de videos, queremos que puedas controlar nuestro microcontrolador desde una computadora a través de USB. Como nuestro microcontrolador no tiene un periférico USB integrado, no podemos conectar directamente las señales en el conector USB a sus pines. En su lugar, hay una interfaz para la comunicación en serie, que es el UART. Con este periférico, ¿es posible conectarse a un puerto de comunicación en serie del PC? El problema es que en las computadoras y laptops modernas, estos puertos seriales son muy raros, pero casi todas tienen USB. El USB del lado de la PC y el UART del lado del microcontrolador está conectado por un circuito integrado especialmente integra Adam Curry LM. ¿Podría configurarlo? llamado el convertidor FTDI FT232R, USB UART. Con esta solución, es casi como comunicarse con un puerto serie real, porque el software de la PC emula el comportamiento de un puerto serie a través de USB, ocultando la implementación de USB de nuestra vista. Ni siquiera tenemos que pensarlo. El acrónimo UART significa transmisor-receptor asíncrono universal. En húngaro significa universal, asíncrono, receptor y emisor. La comunicación asíncrona significa que el emisor y el receptor no están sincronizados. No hay una señal de reloj común que determine el tiempo de la comunicación. La comunicación ocurre a través de dos líneas de señal. Uno es el RX, o recibir, y el otro es el TX, que significa transmitir. Estas dos líneas se llaman un bus de datos, o simplemente bus. Cuando hablemos sobre el estado del bus más adelante, se referirá a los niveles de voltaje de estas dos líneas de señal. Tú tienes que entender. ¿Dificultad? El voltaje solo se puede medir en relación a algo. En este caso, el nivel de voltaje significa la diferencia de potencial entre la tierra y la línea de señal. Ambas líneas de señal pueden transmitir y recibir datos RX. Y TX solo tienen significado en el contexto de un chip, porque la línea TX de un dispositivo es la línea RX del otro dispositivo. Esto también significa que conectamos dos dispositivos compatibles con UART, conectando el pin RX de un dispositivo al pin TX del otro, y viceversa. Debido a que la comunicación es asíncrona, el receptor debe saber cuándo el transmisor comienza la transmisión y cuándo termina. El estándar describe estados especiales para comenzar y terminar una transmisión.
Un paquete de datos dado entre los estados de bus de inicio y fin se llama un marco. El marco de datos consiste no solo en los datos, sino también en el bit de inicio, que se utiliza para la sincronización, el bit de parada y un bit de paridad opcional. La estructura del marco se puede ver en esta figura. El bus está en estado lógico alto en el estado predeterminado. El primer bit es siempre un cero lógico, llamado el bit de inicio. Esto es seguido por 5 a 9 bits de datos. Con mayor frecuencia se utilizan 8 bits, ya que eso es exactamente un byte. Después de eso, podemos usar opcionalmente un bit de paridad. El significado de esto se discutirá en más detalle en un momento. Finalmente, el final del marco se indica con un nivel lógico, 1 durante la duración de 1 o 2 bits. Para un funcionamiento correcto, tanto el transmisor como el receptor deben interpretar los bits en el bus de la misma manera, o, en otras palabras, estar de acuerdo en la misma estructura de marco, y la velocidad de la comunicación se llama la tasa de baudios. Lo último es necesario para que el receptor muestre un bit, al mismo tiempo que el transmisor realmente lo transmite. El formato más común utiliza un bit de inicio, 8 bits de datos, y un bit de parada sin un bit de paridad. Creo que el significado del bit de paridad necesita un poco de explicación. No estoy seguro si has escuchado el término antes. En cualquier número binario de 8 bits, la cantidad de dígitos 1 está entre 0 y 8. Una paridad par significa que para cada byte, donde la cantidad de dígitos 1 es par, es decir, 0, 2, Amasar fideos blancos calientes. Durham. Aparte, 4, 6 u 8, el bit de paridad se mantiene en 0, mientras que si el número de dígitos 1 es impar, el bit de paridad se convierte en 1. En general, en el caso de una paridad par, el bit de paridad será tal que el número combinado de dígitos 1 en los bits de datos, y el bit de paridad será par. Se utiliza paridad impar. La situación inversa es cierta. El bit de paridad será 1, para que el total de dígitos 1 en los bits de datos y el bit de paridad sea impar. la situación no es como en el matrimonio de parejas. Supongamos que los datos recibidos son 0, 1, 1. La paridad par de este mensaje es 0, porque hay 4 dígitos de 1, y la paridad impar es 1, porque 4 no es un número impar. El bit de paridad se utiliza para la detección de errores. El bit se genera en el transmisor y en el receptor, y si el receptor obtiene un resultado distinto al del mensaje, señala un error de recepción. Con este método, podemos detectar un fallo donde un número impar de bits se recibe incorrectamente. Si piensas en lo que sucede si 2 bits se invierten durante un error de transmisión, puedes ver fácilmente que la paridad permanecerá igual, por lo que el error pasa desapercibido. Desafortunadamente, este error sigue sin resolverse. Si un tercer bit también se invierte, el error aparece de nuevo. Típicamente, los bits de paridad están diseñados para detectar errores de un solo bit. Por supuesto, hay formas de detectar otros errores con mayor fiabilidad, pero esa no es la función de la capa física del UART. El receptor y el transmisor deben ponerse de acuerdo no solo sobre el formato del marco, sino también sobre la velocidad de comunicación. En las comunicaciones digitales, el término tasa de Baud se utiliza para indicar la velocidad de datos, y su unidad de medida es símbolos por segundo. Un símbolo puede tener más de 2 estados, por lo que puede llevar más información que un solo bit. Por ejemplo, las letras del alfabeto pueden ser símbolos. En el alfabeto inglés hay 26 letras, así que en este caso el símbolo puede tener 26 estados. Para contar hasta 26 en binario, en otras palabras, para codificar una letra, necesitas al menos 5 bits. En este caso, 1 baud por segundo equivale a 5 bits por segundo. En la comunicación UART, los símbolos son bits. La tasa de baud y la tasa de bits son las mismas. 1 baud por segundo equivale a 1 bit por segundo. Las tasas de baud tienen valores estándar en la comunicación UART, que van desde 2400 bits por segundo hasta 1 megabit por segundo, si los dispositivos son rápidos.
Las siguientes herramientas son compatibles. Algunos valores habituales son 4H800, 9T600, 1014-400, 1900-200. Puedes ver que los valores son aproximadamente de 1.5 a 2 veces más grandes que los anteriores. Puedes encontrar una lista completa con todos los valores soportados en el capítulo relevante de la hoja de datos de la Atmega 16A. Supongo que tenemos todo el conocimiento teórico necesario para intentar la comunicación USB con nuestro microcontrolador en la práctica. En el siguiente video, te mostraremos el circuito de interfaz entre la computadora y el microcontrolador, y explicaremos la configuración necesaria en la computadora. Adiós.